agradecido siempre con el Padre por el privilegio de escudriñar su palabra, de recibir esa instrucción y ser fortalecidos en todo momento y sobre todas las cosas, el ser instruidos sobre lo que tenemos que hacer cada día, cada tiempo. Un personaje bastante impactante para mi vida siempre en la palabra del Señor ha sido José. Ese hijo preferido por su padre porque lo había tenido en su vejez. Y José ha recibido ese respaldo, el cariño, el aprecio de su padre, pero esto ha creado conflictos entre sus hermanos. Comenzamos entonces en el libro de Génesis, capítulo 37, del versículo 5 en adelante. Dice la palabra: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra? Mira esta expresión. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Me goza siempre el hecho de saber que ningún ser humano nacido en esta tierra es casualidad. Todos, hablando en general, todo ser humano, todo hombre o mujer que nace en esta tierra, tienen un propósito. Porque lo creamos o no, o se crea o no, todos somos creación de Dios. Y en este caso, José tiene dos sueños bastante impactantes. Sé que en su momento el padre ha permitido tener sueños bastante especiales en algunas áreas, en algunos lugares o situaciones, que generalmente crean problema y conflicto en lo que nos escuchan. Sí, cuando en su momento nos dicen: ay, ¿por qué sueñas eso? O eso no es para nosotros. O eso no está en nuestras posibilidades. Pero sabes, cuando Dios pone estos sueños es porque Él se quiere glorificar. Porque Él conoce nuestro pasado, presente y futuro. Y vuelvo a este punto esencial, porque recordemos lo que el Padre le decía a Jeremías: desde que te puse en el vientre de tu madre te conocí. Y eso para mí es impactante. Porque, nuevamente, no fuimos concebidos por casualidad. No nacimos por casualidad, no crecimos o estamos donde estamos en este tiempo, inclusive en este momento, por casualidad. Todo tiene un propósito en el Señor. Y mira los sueños. El primer sueño de José le dice acerca de los manojos: he aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¡Qué impresionante! El segundo le dice: soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Haciendo la referencia, eran 11 hermanos, aparte de su padre y su madre. Le dice, interesante, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José el soñador. Pero son sueños tan especiales porque son sueños de Dios, que le crea conflictos y que le crea problemas entre sus hermanos. ¿A qué punto? A tal punto, mira, Génesis 37 del 18 en adelante,
Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, hablando de sus hermanos, conspiraron contra él para matarle. ¿Hasta qué punto puede llegar la envidia? Mira, es impresionante, ciertamente. Dice nuevamente, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Impresionante, mira esto. ¿A qué punto llega ese resentimiento o ese odio que tenían en contra de su hermano? Desear matarle. Y justificándose con mentiras, porque lo dice de esa manera. Y diremos, alguna bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños, ¿sabes? Qué maravilloso es pensar que los sueños que vienen de Dios se cumplirán. Y por eso debemos de mantenernos firmes en lo que creemos, en quien esperamos. Sé nuevamente que en su momento se crean conflictos, pero hay un propósito en cada ser humano. Y que el cristiano reconoce al momento que viene Jesucristo y le recibe como Señor y Salvador y comienza a ser edificado, Dios empieza a revelarle lo que espera en Él, lo que espera de Él. No será fácil, por supuesto, pero si se deja y sobre todas las cosas se aferra a seguir la voluntad del Señor, se llevarán a cabo. Entonces, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Impresionante. Mira esto, al momento de echarlo al pozo, por decirlo, a la cisterna estaba vacía. ¿Sabes que Jehová jamás descuida los detalles? Porque sí permite en su proceso, en su momento los procesos, pero Él cuida de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Entonces, mira esto. Alzando sus ojos, miraron aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, sus camellos traían aroma, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? Vengan y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Mira, hasta acá parece que todos sus sueños se terminaron. Porque deja de ser el hijo, por decirlo, el hijo preferido, a ser esclavo, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pero mira más adelante, seguimos en Génesis 37-36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Sabes? Qué maravilloso es saber que todo el proceso, cada paso de cada proceso, tiene un propósito. Y Dios está en el control. Dios está preparando algo grande. El punto es realmente tomarse de la mano de Dios, aferrarse a sus promesas y saber que se cumplirán. Génesis 39, del 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá.
Mira versículo 2, Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Y si ciertamente ha sido vendido 2 veces ahora como esclavo, hay propósitos de Dios en él. Y mira lo maravilloso de la palabra. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio a su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mira qué maravilloso saber que en todo proceso la mano de Dios sostiene a sus hijos. El siervo David lo decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. Sabes, el Señor ha prometido no dejar ni desamparar a sus hijos e hijas en cada uno de los procesos, porque las promesas y los planes de Dios se cumplirán. Lo creemos así. Me impresiona nuevamente el hecho de recordar que no estamos en esta tierra por casualidad. No decidimos en su momento recibir a Jesucristo como Señor y Salvador por casualidad. Fue el momento preciso y fue el momento de levantarnos ciertamente para recibir sus promesas y saber que hay un plan en los cielos, escrito acerca de nuestras vidas y nuestros propósitos, sobre todo de bien, para darle honra y gloria a Dios. Entonces, mira lo que dice. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Estamos en Génesis 39, del 7 en adelante. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mira, en medio de todo el proceso, del resentimiento, del odio de sus hermanos, el ser vendido como esclavo 2 veces, y ahora se presenta esta prueba, esta tentación. ¿Qué hacer realmente? En su momento, pues, humanamente, tenía todas, ahora sí, que las excusas para actuar mal. Mis hermanos me odian, me vendieron como esclavo, ahora estoy viviendo como esclavo, así que ¿qué más hay? ¿Qué puedo hacer si la tentación está allí? ¿Sabe qué maravilloso es saber que los hijos de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, siempre mantienen y preservan, sí, su conocimiento, el cumplimiento de los mandamientos del Padre? La Biblia hablaba del adulterio. Siempre hablado del adulterio y José lo sabía. Entonces, vuelvo al punto, excusas las tenía suficientes para seguir, y en su momento dice alguien que tenía que perder. ¿Sabes cuántas veces por equivocarnos y caer en los conflictos y ceder a las tentaciones se pierden las promesas que el Padre tiene para nosotros? Entonces, mira esto. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Mira, mantuvo siempre la firmeza del conocimiento y de su creencia en Jehová, el único Dios, que lo mantuvo firme en ese momento, que lo mantuvo fiel a la palabra del Señor y a cumplir con los mandamientos. Y mira lo que dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Mira, José viendo el adulterio como un gran mal. ¿Cómo lo ve la sociedad en estos tiempos? Sobre todo la gente sin Dios, quienes no conocen a Dios. Como parte de, como una distracción, como algo emocionante. El pecado es pecado. Y la palabra del Señor lo dice, la paga del pecado es muerte. Y entonces mira, este joven, porque es joven todavía, decide mantenerse firme en lo que cree, sobre todo en el respeto a Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio,
y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Mira qué tremendo. Él está solo haciendo sus quehaceres cuando llega la esposa de Potifar y lo toma por sus ropas y le dice, acuéstate conmigo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, él dejó la ropa en las manos de la mujer y huyó. Mira qué impresionante es huir de la tentación, no por miedo, sino ciertamente porque uno debe de guardarse en todo momento. Ahora mira lo que pasa. Él hizo lo correcto. Él sobre todas las cosas guardó el mandamiento de Dios. Pero mira las consecuencias. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Mira qué impresionante. Vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces. Yo grité, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Mira, ella no reconoce su falta y culpa, en este caso, a José. Pero no es extraño, vuelvo a ese punto. Comenzamos con los hermanos. Odio, resentimiento y amargura. Ahora la esposa de Potifar que no se sacia sus malsanos deseos. Ahora le culpa ahora a José, que él es el culpable. Ahora mira esto. Y viendo yo que alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a la casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que me trajiste vino a mí para deshonrarme. Impresionante. Culpando nuevamente a José. Dice, vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando el amo de José oyó las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, encarcelado por hacer lo correcto. Pero todo es parte de un proceso. Así que si estamos en momentos tan difíciles, recordemos que todo tiene un propósito, y un propósito de bien, porque nos guardamos de hacer lo que es correcto. Buscamos cada día hacer la voluntad de Dios. No por religiosos ni místicos, no por lo que la gente dice, sino porque sabemos que primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Entonces mira nuevamente. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaba preso, los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora es un preso. Y sobre todo por supuestamente deshonrar a su amo. Sin embargo, Dios está con él. Y dentro de la cárcel, mira esto, le da gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Dónde está? Ciertamente no en un lugar cómodo, en la cárcel. Sin embargo, Dios le guarda, porque ese es su propósito. Testimonios de aquellos que fuimos guardados aún dentro de la cárcel, con cuidados bastante especiales, por gente que no nos conocía, nos cuidó, nos alimentó. Mira, ¿sabes qué maravilloso saber que los propósitos de Dios se cumplen? Y que si hay procesos, los procesos todos son para bien. Y todos obrarán para bien. Entonces, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora bien, Génesis 40, del versículo 5 en adelante.
Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal sus semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Escucha esto. ¿No son de Dios las revelaciones e interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y mira esto, versículo 14, Génesis 40, 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y haga mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Mira esto. Está dándole la revelación, en este caso al copero, y le dice que va a ser sacado de la cárcel y restaurado en su puesto. Pero también le dice: pero ¿te acuerdas de mí? Mira esto. Le dice entonces: acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, cuando seas sacado, cuando estés restaurado nuevamente, y me saques de esta casa. ¿Sí? Sin embargo, versículo 23, Génesis 40, 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No es extraño en su momento ayudar, que cuando lo necesites humanamente no te ayuden. Eso es lógico y es más que dado, pues. Pero sabes, en todo momento los propósitos de Dios no fallan. Aun si la gente nos olvida humanamente, Dios nunca se olvida de sus promesas. Entonces mira, el copero acaba de recibir un bien, sin embargo, no devuelve el favor. Pero sabes, todo eso tiene parte del plan de Dios. No es un descuido, porque no era por el copero que José iba a salir, sino por el plan de Dios que se iba a cumplir a través de él. Entonces, seguimos hablando de José, Génesis 41, de 32 en adelante. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Faraón tiene un sueño y no hay nadie que se lo interprete. Entonces sí, el copero se acuerda de que fue beneficiado con la interpretación y hace mención de José. Dice la palabra que va y lo sacan de la cárcel, lo cambian, le bañan, lo cambian, y ahora se presenta ante el faraón y, ¿sabes?, le revela el sueño. Qué maravilloso es Dios. Entonces, Génesis 41, 32 en adelante, y el suceder del sueño del faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, mira esto: provéase ahora de Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: mira esto, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Qué revelación más maravillosa! Nuevamente del cumplimiento de la promesa de Dios en los sueños de José.
José le revela los sueños de 7 años de hambre y le dice lo que debe de hacer de una manera tan especial. Sí, todo con sentido. Entonces mira lo que dice Faraón al escuchar todas las instrucciones de José. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en segundo carro y pregonaron delante de él, doble en la rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Mira el cumplimiento de las promesas del Padre. El cumplimiento de los sueños. Están por realizarse. ¿Sabes? Comienzan esos 7 años de hambre y sus hermanos se ven en la necesidad de subir a Egipto para adquirir alimento. Y sabes, pasan un proceso tan especial cuando José ve a sus hermanos, pero sin embargo siempre se guarda su corazón el amor por sus hermanos. Cualquier otro en su lugar, si hubiese tenido la oportunidad de vengarse, lo escrito está, dice la palabra, a mí es la venganza, dice el Señor. Él se guardó, mira esto, si pudo guardarse el tiempo que estuvo como esclavo, el tiempo que estuvo en la cárcel, ahora que ha sido libertado y puesto en los planes de Dios, ¿por qué no guardarse también de todo resentimiento, de toda amargura, de todo sentimiento contrario a la voluntad de Dios? Entonces, mira esto, cuando por fin José se presenta ante sus hermanos, Génesis 45, del 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José su hermano, el que vendieron para Egipto. Imagínate, ¿cuál haya sido el sentir de los hermanos en ese momento? Después de sus acciones, después de sus actitudes, y están frente a aquel a quien le causaron tanto daño. Sin embargo, mira la actitud nuevamente de José. Yo soy José su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Lo que ustedes consideraron para mal o hacerme mal, Dios lo encaminó para bien. ¡Qué maravilla, en verdad! Escrito está que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que en este caso, aun cuando los hermanos deseaban el mal y aun que muriera, mira lo que les dice José. Dios me envió delante de ustedes para preservar posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Me impresiona siempre la fidelidad de José hacia Dios, el mantenerse firme en medio de todo ese proceso. ¿Cuántos años le llevó este proceso desde joven hasta ahora que ya está como el segundo de Faraón? Y que no guarda resentimiento, sino que ha entendido que su vida tenía este proceso tan difícil, tenía el propósito de preservar la vida de su propia familia. ¿A cuántos Dios ha levantado de una familia para preservar a su familia y para hacer esa luz que llega? Mira, por uno, lo digo en su momento, por un miembro de la familia que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y se ha encaminado a hacer la voluntad del Señor, su familia comienza a llegar. La gloria y honra sea al Padre. Porque mira esto, y Él reconoce que todo tiene un propósito. Entonces el llamado el día de hoy
es a la fidelidad a Dios. Es saber que aun cuando permite procesos en nuestras vidas, todo va a obrar para bien si decidimos preservar nuestra fe, nuestra obediencia, si realmente nos permanecemos fieles a Él. Porque me hacía esta pregunta en su momento: ¿hasta dónde somos o podemos llegar o seríamos capaces de llegar por hacer la voluntad de nuestro Padre Dios? ¿Hasta dónde podremos llegar por estar firmes y ser fieles en todo lo que hemos aprendido de la palabra del Señor para ponerla por obra? Porque sabemos que las tentaciones son de todos los días. Los dardos del enemigo son todos los días. Y en su momento vienen de donde menos nos imaginamos. Pero es ahí donde debemos de mantenernos firmes, porque si Dios lo permite, es porque tiene propósitos de bien. Entonces cada proceso tiene propósitos de bien. Entonces, mira qué maravilloso, hablando de José. Pero otro de los casos que me ha impactado siempre es el mismo Daniel. Daniel, capítulo 3, del versículo 10 al 18. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: en verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, están dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho. Mira, una orden, pero una orden contraria a la voluntad de Dios, hablando de la idolatría, de adorar dioses, otros dioses. Y aquí están, sí, expuestos. Entonces, mira esto. Están dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Buena pregunta. ¿Qué Dios es el que puede librar de los deseos malsanos, o del odio y del resentimiento, o de los propósitos del mundo, o del diablo? ¿Qué Dios puede hacer? Sabes, no hay Dios fuera de Jehová, es el único Dios. Los demás dioses, como dice la palabra, son de madera, de piedra, que tienen oídos pero no oyen, que tienen manos pero no tocan, que no pueden hacer ni bien ni mal, lo dice la palabra del Señor. Pero la orden del rey era adorar a su imagen, a una imagen que había hecho. Entonces mira la amenaza. Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice, no hay que pensarlo. Qué maravilloso realmente tener en claro a quién debemos de obedecerle en todo momento y qué debemos de hacer en todo momento. El caso de estos tres jóvenes. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Prefirieron ser fieles a Dios guardando sus mandamientos, sus ordenanzas. Versículo 23, Daniel 3:23 en adelante. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se apartó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondiendo al rey: es verdad, oh rey.
Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué maravilloso es saber que nunca estamos solos. Y en medio de cada proceso, de cada prueba, el Señor está con nosotros. Porque escrito está que no nos dejará ni nos desamparará. Esa es su promesa. Y estos jóvenes han sido castigados por no obedecer lo que contradice la ley de Dios. Y sin embargo, él dice, mira esto, el faraón dice, Nabucodonosor dice: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que estaban en medio del fuego sin sufrir algún daño. ¿Cuántos fueron echados al horno? 3. Pero ahora él ve que hay 4. La presencia de Dios está con ellos. No los dejó ni los desamparó. ¿Sabes que esta palabra se cumple en cada momento, en cada proceso? Él está con nosotros. Él nos respalda, nos guarda. Yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Sabes? La fidelidad hacia Dios fortalece el respaldo de que Él ha prometido con nosotros, a nuestro favor. No nos dejará ni nos desamparará. Así que si pasamos pruebas, momentos difíciles, sabemos que Él está con nosotros y que saldremos en victoria, lo creemos. Entonces, mira esto. Otro momento, Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Quién más? Recordemos ahora, se levanta el edicto que nadie puede pedir ayuda de otros dioses o del rey durante 30 días. O sea, ya no se puede orar ni pedir ayuda. ¿Y qué hace Daniel? Sigue haciendo lo que acostumbra, porque él es fiel a Dios. Abre las puertas, las ventanas de su aposento y ora 3 veces al día. Las consecuencias. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amados siervos y siervas del Señor, el llamado es a mantenernos firmes en nuestra fe, a ser fieles realmente a la palabra del Señor, a la presencia del Señor en todo momento. Versículo 19 de Daniel 6, del 19 en adelante. El rey pues se levantó de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué fue echado al foso de los leones? Por hacer lo que es correcto, por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, mira esto. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces el llamado siempre es ser fieles a Dios, a su palabra, el hacer su voluntad aún en medio de las tentaciones, de las pruebas, de las luchas. Porque sabes, no hay nada mejor. Otros ejemplos de la fidelidad de Dios en los siervos y siervas del Señor.
Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La sierva del Señor ha oído la orden de destruir al pueblo de Dios y que ella es un medio para que esto sea quitado. Entonces, mira, él dice, sí voy a entrar, pero respáldenme. ¿Cuánto necesitamos en su momento el respaldo como familia, como cuerpo de Cristo? En cada proceso para salir adelante. Porque sabes que una de las técnicas más especiales del diablo es dividir los matrimonios, las familias, las iglesias. Dividir. Porque cuando no hay acuerdos, no hay adelanto. Entonces mira esto, lo que dice Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Respáldenme. Y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Mejor, dice Esther, es perecer haciendo lo correcto que seguir con vida en lo equivocado. Es mejor perecer dando mi vida por el Señor y por su pueblo que guardarme para hacer lo incorrecto. Qué maravilloso es nuevamente la fidelidad a la que somos llamados, ser fieles a Dios, a su palabra, a sus mandamientos en todo proceso y sobre todo en los momentos difíciles, en las pruebas, en las luchas. El caso mayor de fidelidad hacia Dios es el del mismo Jesús. Este pasaje maravilloso, impactante, Isaías 53. Me gustaría que lo leyeras. Mira lo que dice Isaías 53 del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Mira lo que le esperaba. Y en todo momento lo supo. Eso le esperaba. Y por eso mismo lo declara en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, liberar de demonios y anunciar las buenas nuevas. Entonces, sabes, yo creo nuevamente, es mi convicción, que ningún hombre o mujer ha nacido en esta tierra sin un propósito. Pero aquellos que hemos buscado a Dios, aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, y que hemos comenzado a caminar en su voluntad, nos ha sido revelado en su momento nuestro propósito para hacer luz y sal. Mira, esa agua en medio del desierto. ¿Cuántos en su momento andan perdidos, extraviados, porque no conocen la verdad? ¿Cuántos están aferrados a las mentiras, a los engaños del enemigo sin beneficio alguno porque no lo hay? Desde hace un tiempo acá, veía una persona aquí en nuestra ciudad. Dinámica se ve en el trabajo, en lo que hace, en lo que mueve. Y siempre nos saludaban, me saluda de lejitos. Yo un día le veo alcoholizado. Y mi corazón se quebranta porque digo cómo hay en su momento tendencias a hacer lo que es incorrecto porque es decisión al final. Dije un día voy a hablar con él. El día de hoy que tuve la oportunidad, fue impactante ciertamente porque lo encuentro y lo confronto con esa verdad. Para comenzar, no es de esta ciudad, es de otro departamento. Y me dice que por los problemas con el alcohol, desbarató su matrimonio y su familia. Y sabes, quebranta mi corazón y le dice, ¿sabes? Le digo, hoy es el día de cambiar esa situación. Para comenzar, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Para conocer cuáles son los propósitos, porque no es correcto
que un hombre con talentos y dones esté sometido a la esclavitud de los vicios, pero es decisión personal. ¿Qué nos provoca estar en ese momento? Le digo, el resentimiento, la amargura, el odio, y a quienes realmente estamos haciendo daños a nosotros mismos. Y le decía, te habla alguien que pasó por ese proceso y reconoció que la única manera de salir era el Padre. Y ese día que decido reconciliarme, le dije, Dios cambió mi vida completamente, ya 25 años de estar en paz. Dios cambió mi vida, me dio un hogar, me dio un llamado y una razón de vivir. Y no es diferente, le decía, tu vida de la mía. Si realmente crees que Dios lo va a hacer y a partir de hoy decides buscar a Dios de todo tu corazón, las cosas van a cambiar. ¿Por qué sale esto? Ciertamente porque tenemos la oportunidad y Jesús nos dio el modelo. Mira esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Impresionante, mira esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué impresionante saber que aquel que vino a dar su vida por nosotros, que aquel que en su momento estuvo realmente para cumplir con el propósito de ser el camino, la verdad y la vida al Padre, no le hayamos respetado, no le hayamos honrado. Entonces mira, es el tiempo realmente en que nosotros debemos vivir, sobre todo hablando el día de hoy de la fidelidad hacia Dios, de ser fiel a Jesús. También porque nos ha mostrado el camino a la bendición, el camino a la verdadera libertad. Entonces, hablando de esta persona, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y oramos para que Dios le dé la fortaleza y el conocimiento de salir de la esclavitud de los vicios y su vida real sea restaurada. Pero vuelvo a ese punto, se lo debemos todo a Jesucristo, porque Él, sabiendo lo que le esperaba, en ningún momento decidió dejar a un lado su llamado y su propósito. Jesús, Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabes qué maravilloso saber? Que Jesucristo vino a pagar el precio por nuestra libertad. Y no fue fácil, fue sencillo. Mira, no fue sencillo. Fue todo un proceso, en verdad, impresionante en espíritu, alma, mente y cuerpo. Porque padeció todo esto por darnos la libertad. Una libertad que muchas veces se menosprecia. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Mira esto. A través de su sacrificio nos legó salud y sanidad divina. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira qué bendición. Entonces, lo primero, sanidad, libertad de maldiciones, de pecados, de vicios, de enredos. Porque vuelvo al punto. Jesús le fue fiel a Dios en su propósito, y con su fidelidad nos legó la libertad, la redención, la oportunidad de tener una vida nueva, llena de su presencia, por supuesto, no exenta de pruebas, no exenta de procesos que Dios permite para nuestro bien y nuestro crecimiento. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nacimos en pecado. Como consecuencia practicamos el pecado.
y muchas de las veces aferrados a hacer lo que es incorrecto, aún sabiendo la verdad. Sin embargo, Él pagó por nosotros. Mira, lo dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida como expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, hablamos hoy de la fidelidad de los siervos de Dios en el cumplimiento de su propósito para con Dios, y sobre todo para hacer luz de los demás. ¿Sabes? El llamado el día de hoy y siempre es ser fieles a Dios. ¿A qué punto? Ser fiel a Dios hasta la muerte. ¿Sabes qué le dijo también? Decía en su momento Job, en los momentos más difíciles que pasaba: aun cuando Él me mate, yo en Él espero. ¿Sabes? No hay una opción mejor que fuera. No hay una opción mejor fuera de la voluntad de Dios. Obedeciéndole, actuándole. ¿Sabes cuánto riesgo hay allá afuera? En todos los procesos, en todos los momentos. Pero aquel que permanece fiel a la voluntad de Dios, a sus mandamientos y estatutos, es guardado. Escrito está: el Señor le guarda y los enemigos no le tocan. Decía el siervo: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Entonces, vuelvo al punto del llamado de fidelidad hacia Dios. Mira este pasaje, Apocalipsis 2:10. Mira qué revelación por aquellos que estamos pasando procesos y pruebas bastante difíciles. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y mira lo que nos dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Sabes? Si Dios lo permite, es porque tiene propósitos de bien, y saldremos en victoria. Porque todo aquel que en Él confía no será avergonzado. Entonces mira esto, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Mira qué promesa maravillosa. ¿Sabes dónde leí varias veces? En un Nuevo Testamento pequeño que estaba escondido en la senda. Y Dios me daba esta palabra. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Exactamente a definir nuestra fidelidad hacia Dios, en hacer su voluntad, en permanecer en su voluntad, en el fortalecernos cada día. Ahora bien, mira lo que pasa afuera, pues es normal. Aún el mismo Jesús decía: ese tiempo en que vengan tantas pruebas y momentos difíciles, pero hay de aquel por el que viene o por la que viene. Mira Marcos 13:13. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo digo con mis palabras: y serán aborrecidos por hacer lo que es correcto, por guardarse de las tentaciones, de los pecados, de los vicios, de las mentiras, de los convenios con el pecado, con las tradiciones y costumbres. Somos aborrecidos, somos señalados, somos marginados. Pero ¿sabes qué maravilloso? Que nuestro Padre está con nosotros. Y lo que practicamos en todo momento es la fidelidad en hacer la voluntad de Dios.
Entonces, nuevamente, Marcos 13:13, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira esto, lo dice Pablo a los romanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que nos está aconteciendo, en mis palabras, procesos, pruebas, luchas, batallas por hacer lo correcto, por buscar cada día hacer la voluntad del Señor. Pasamos procesos, necesidades, conflictos, problemas. Pero mira lo que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que nos está pasando o lo que estamos pasando, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara con lo que está por venir. Porque sabes qué maravilloso saber que Dios se glorifica de aquellos que en su momento desean que ya no servían para nada. Ahora le sirven al Señor. Están siendo luz y sal en todo lugar, manteniéndose firmes en todo momento. Lo dice. Entonces, quiero terminar. En Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, el llamado nuevamente es a ser fieles a Dios hasta la muerte. Porque sabes, fuera de Dios, nada hay que valga la pena. Y en su presencia estamos por recibir la gloria de su nombre y ver en Él el cumplimiento de sus promesas. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que cada día busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. Ayúdanos también cada día a fortalecer nuestra fidelidad a nuestro Padre Celestial, haciendo su voluntad y poniendo por obra su palabra. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.